Bienvenidos a este nuevo episodio de Pensemos para charlar de los temas que la mayoría de los medios tradicionales de comunicación ni se meten, y cuando se meten lo hacen de una manera muy, pero muy superflua. Vamos a hacer un viaje, vamos a viajar a la década del 70, década donde se demonizó muchísimo a nuestras gloriosas Fuerzas Armadas, herederas del legado de nuestro libertador, el general don José Francisco de San Martín y Matorras, y que, como dice la consigna de este programa, cuando todos piensan lo mismo es porque nadie está pensando. Vamos a meternos específicamente en el año 1975, un 5 de octubre, domingo. Fíjate vos que han pasado 50 años y volvemos a tener un domingo 5 de octubre después de 50 años de lo que vamos a charlar hoy. Para presentar a nuestro invitado, primero me gustaría que viéramos un pequeño video de 1 minuto y que a partir de ahí lo presento. 5 de octubre, defensa del cuartel de Formosa. Durante el gobierno constitucional de la presidenta María Estela Martínez de Perón, se produce en el mes de octubre de 1975 un sangriento enfrentamiento en la provincia de Formosa. Allí un cuartel del ejército argentino dotado mayormente de soldados formoseños es atacado por integrantes de la organización Montoneros, llegado de otras provincias. Mediante este barbárico acto no solo se agravia a la nación, sino también el honor y sentir de los habitantes de esta norteña provincia, hasta el momento alejados de la violencia que se desataba en el resto del país. Las acciones comienzan a las 15:15 horas de un caluroso domingo 5 de octubre de 1975, cuando un grupo de militantes de la ya citada organización se apodera en vuelo de un avión Boeing 737 de Aerolíneas Argentinas que había partido de Buenos Aires. Con nosotros el teniente coronel del ejército argentino retirado, Roberto Oliver, y que tenemos una particularidad. Nosotros nos conocimos por casualidad acá en Mendoza hace un tiempo atrás, y ahí me enteré que vos eras sobreviviente de este acontecimiento que estamos viendo, el ataque al regimiento de Monte 29 allá en el 1975, además de haber sido condecorado en esa tremenda acción, y que te dije en aquel momento, che, tenemos que hacer un programa, y vos me dijiste, esperemos el momento. Y se da una particularidad. Vos sabés que este programa se estrena, Roberto está por viajar ahora a Formosa para, con sus camaradas, honrar los 50 años de aquella defensa, férrea defensa del regimiento, y justo este programa se estrena el día 5, domingo 5 de octubre, 50 años después. Así que todo ha cerrado perfectamente. Primero agradecerte muchísimo que hayas venido, sabiendo que mañana ya te estás yendo para tu Formosa. Roberto, gracias por estar. No, por favor. Este tema, para entenderlo, ¿no es cierto?, correctamente, deberíamos entender qué pasaba en el mundo en el año 75 o en la década del 70. Sí. Estábamos en una guerra que se llamó fría, plena guerra fría entre las dos potencias hegemónicas de ese momento, Estados Unidos y la Unión Soviética, que, como bien dice el nombre, era fría. ¿Qué quiere decir esto? Que nunca iba a haber una guerra entre ambas potencias porque se terminaba el mundo, así de sencillo. Entonces, esa guerra fría se transformó en guerras muy calientes en toda la periferia del mundo, África, Latinoamérica y demás cuestiones donde cada una de ellas intentaba imponer sus principios en el resto del mundo para, ¿no es cierto?, llevarse adelante. Bueno, y Argentina no fue la excepción.
el gobierno peronista, no el gobierno peronista, el peronismo, que dicho sea de paso, a mí nunca me supieron explicar qué era el peronismo. Siempre me salían con el tema ese de que es un movimiento. Es un movimiento. O sea, un movimiento que abarcaba de la extrema derecha, pongámosle en esa época la AAA. Claro. Y una extrema izquierda, pongámosle en esa época Montoneros. ¿No es cierto? Que se masacraban entre ellos. Por eso yo digo que muchas veces la gente no entiende que por ahí las Fuerzas Armadas fueron, como dice nuestra vicepresidenta actual, el jamoncito del sándwich. Entre la izquierda y la derecha peronista. Cosa que ellos no reconocen. Vos sabés que hay una película que no vi hace mucho tiempo, la vi hace poco, la volví a ver. Que muy vieja, trabaja Rodolfo Rani, trabaja Federico Lupi, se llama No habrá más penas ni olvido, haciendo mención al tango. Sí, una conversación con el hijo. Que es la batalla, la lucha en un pueblito donde el intendente era de izquierda y venían los de la AAA, todos peronistas, y se estaban viva Perón, Perón no muerte, y se cagaban a tiros entre ellos. Bueno, resulta ser que el general Perón los echa de la plaza. Y les dice, nosotros no somos de izquierda. Pero para eso ya había habido... hasta el momento, si mal no recuerdo... Bandor, ¿no? Los que estaban, digamos, no habían pasado la clandestinidad. Ajá. Todavía no habían pasado la clandestinidad Montoneros. Sí el ERP. Sí el ERP, sí. Sí el ERP, que es una cosa totalmente diferente. Hay que decir que el ERP infiltró al radicalismo. Nadie lo sabe eso. Los movimientos guerrilleros de esa época, para tener una posibilidad de éxito, digamos, ellos sabían que tenían que infiltrar los partidos mayoritarios. Ajá. ¿No es cierto? Bueno, lo que llamábamos el entrismo. El peronismo sufrió el entrismo de la izquierda a través de Montonero. ¿Y el radicalismo? Y el radicalismo, aunque no lo reconozcan, y aunque me crucifiquen los radicales, ¿no es cierto? Sufrió la del ERP. Sufrió el entrismo del ERP. Bueno, no me quiero ir muy lejos, pero cuando uno analiza la tablada, que es el último hecho, donde se lo menciona tanto a Cotino Siglia, se dice claramente que el movimiento MTP estaba por gorrear a Merlo, que era un ex erpiano. Exacto. Y el presidente Alfonsín, cuando fue a recorrer el campo de combate, ¿no es cierto? Estaba más preocupado por las bajas de ellos que por las nuestras. Es así. Cuando Perón los echa de la plaza, ahí pasan a la clandestinidad. Permitime que te interrumpa, y perdón si estoy interrumpiendo mucho. En ese momento, básicamente, las fuerzas que estaban en pugna, así del lado de la izquierda o estos grupos revolucionarios y terroristas, eran FAP, FARC, ERP y Montoneros. Tal vez había alguna más. FARC y FAP es como que Montoneros la absorbe. Ajá. ERP era otra cosa totalmente distinta, tenía un origen troquista. Puro. Alfonsín lleva al radicalismo a convertirse en una fuerza socialdemócrata, ¿no es cierto? De izquierda. Y bueno, al final, es más, tuvieron reuniones, muchas reuniones antes del 76, digamos, cuando se hace cargo el gobierno militar de Santucho y Alfonsín. Reuniones secretas que ahora salen a la luz. Pero bueno, Montonero pasa a la clandestinidad. Estamos hablando de que Perón vivo, gobierno democrático, elegido por la mayoría. Exacto. La fórmula Perón-Perón, que vale la pena recordar que la fórmula contraria era
Balbín de la Rúa. Exacto. Fernando de la Rúa, que después... ¿Qué es lo que precipita la ruptura entre Perón y Montoneros? El asesinato de Rucci. Para Perón eso fue terrible, porque es como si le hubieran cortado las piernas. Y ahí es cuando se enoja y los echa de la plaza. Y ahí Montonero pasa a la clandestinidad. Que ahí habla, en ese discurso, es el que habla con el vidrio blindado delante. Exactamente. Sí, porque... O sea, el riesgo era grande. Era terrible. Bueno, antes, bajemos un poquito para ir llegando al hecho en sí que nos convoca hoy. Antes del ataque, antes de producirse el ataque o el intento de asalto al Regimiento 29, se produce un asalto y un ataque a una fábrica militar en Rosario. No me acuerdo si era en San Lorenzo, no me acuerdo. No en Rosario propiamente dicho, en el Gran Rosario, sí, digamos, una localidad pegada. Ahí. Y de ese ataque surgen la sospecha de que 2 soldados estaban implicados en la toma o en el intento de toma de esa fábrica militar, pero no se estaba seguro. ¿Por qué voy a esos 2 soldados? Porque la superioridad, al no estar seguro de que los soldados estaban implicados, ¿qué hacen? Los mandan destinados a Formosa, al Regimiento de Infantería de Monte 29. Porque no quiero espolearte, pero Mayol era santafesino. Uno de ellos, de esos 2. El otro, pobrecito, no tenía nada que ver, pero Mayol sí. Ya vamos a ver quién es Mayol. Perdón, que yo te... Roberto Mayol, tocayo mío. Mira. Bueno. Tengo que buscar fotos. Creo que tengo una de él. Porque él cuando llega al regimiento es destinado a mi compañía, la compañía B Montaraz. En esa época, entre otras cosas, lo que hacía el ejército, yo hablo del ejército porque de las otras fuerzas no conozco, del ejército era sacar del analfabetismo a muchos soldados porque tenían una escuela donde todos los soldaditos que no sabían escribir o leer se iban a la escuela primaria del regimiento y cuando eran dados de baja salían sabiendo leer y escribir lo básico. Pero no es como ahora. Y a lo mejor sí saben leer y escribir. Pero eran patriotas. Eran analfabetos, pero la bandera en el pecho. La llevaban. Y aparte, que yo creo... Era un evento realmente importante para quienes vivían en lugares alejados, el servicio militar, ir a hacer la conscripción. Era algo que no se tenía en cuenta en las grandes urbes. Exacto. Pero en las grandes urbes también había. Ah, también. En todas las unidades del ejército argentino había una escuela primaria. Casualmente el otro día, hablando con un compañero, nosotros tenemos un grupito de compañeros del colegio militar que salimos juntos. Uno me contaba que estaba destinado en la compañía adelantada del Regimiento de Infantería 5 de Paso de los Libres en Yapeyú, donde se custodiaba el lugar donde había nacido nuestro general San Martín. Y había una escuela primaria y no había profesores. Entonces el Ministerio de Educación autorizaba a los oficiales a dar clases. Y a la señora de los oficiales, porque muchas señoras de los oficiales eran docentes. Sí, claro. Y lo hacían gratuitamente, daban matemática, lengua. Claro. Y bueno, eso lamentablemente se fue perdiendo, yo creo que con un plan bien orquestado, pero ese es otro tema.
Bueno, y volvamos al regimiento 29. Y el soldado mayor va destinado a la compañía B. ¿Por qué digo de los soldados analfabetos? Porque él no era analfabeto. Él no era un analfabeto, era un soldado. Y de una familia muy prestigiosa, creo que el hijo de un abogado, si mal no recuerdo, ¿no? Sí. Muy prestigioso. Después, el padre vino a buscar el cadáver desde Rosario o de Santa Fe, no sé. Bueno, y como soldado instruido y capacitado, era uno de los pocos o el único que sabía escribir a máquina. Entonces se lo puso como auxiliar del encargado del depósito de intendencia de la compañía. Me acuerdo hoy, creo que ya por informaciones que seguramente las voy a confirmar ahora cuando vaya a Formosa, creo que ya está fallecido. En ese momento era el cabo primero Oviedo. Hay diferentes acciones que se han producido. Yo voy a relatar lo que a mí me pasó. Porque lo que a mí me pasó fue en el puesto 1 de entrada al cuartel. Hubo otro grupo que entró por atrás. No sé lo que pasó por allá. Y sí sé lo que pasó al final. Que nos juntamos todos. El soldado mayor, yo no estoy... Roberto, espérate, esto es en Formosa, es un domingo, un regimiento... Domingo 5 de octubre, se había cobrado el sueldo. En el casino de suboficiales, por dar un ejemplo, había 2 suboficiales nada más. Los más jóvenes normalmente. Claro, el resto estaban con sus familias. Se fue a disfrutar de su salario. Claro. Y los que vivíamos, había muchos oficiales que vivíamos en el casino de oficiales aún casados. Ajá. Porque no teníamos casa en el barrio militar. ¿Vos estabas casado en esa época? Yo estaba casado, recién casado. Pero vos tenías... Con una formoseña. Ah, mirá. Con una formoseña, sí. ¿Vos sos formoseño? Yo soy formoseño, pero yo como hijo de militar gitané toda mi vida. O sea que nací en Formosa. Y a partir de ahí... Mi papá es correntino, mi mamá es formoseña, pero a partir de ahí salimos y sí, veníamos de vacaciones. Pero mi señora no. Nació en Formosa, hizo su escuela primaria, su escuela secundaria, hasta que me conoció a mí. Bueno, no sabíamos que nos conocíamos de chiquito. Mira vos. Pero bueno, ella me dijo, vos sos fulano de tal, cuando nos presentaron, qué sé yo. Y yo decía, ¿cómo me conoce esta chica? Bueno. Espérate, vos terminás el colegio militar, te recibís en el colegio recibí militar. de subteniente y mi primer destino fue el regimiento 29. Perfecto. Perfecto. Año 74. Año 74, creo que tenemos ahí un par de fotos del que era el abanderado del regimiento 29 de Monte de Formosa. Ese sos vos. Ese soy yo, sí, qué jovencito. Parece mentira que hayan pasado tantos años. Eso es en el año 74, vos eras el abanderado. El abanderado del regimiento. Del regimiento. Sí, y un compañero me cargaba por esa foto porque la tengo en Facebook. Ajá. Y me decía, Robertito, vos ahora no sos así. Fijate el Fiat 600 que está estacionado allá. Es una foto de la época de Ñaupa. Y sí, tenía 20 años recién cumplidos. Yo cumplo en agosto, casi me recibo con 19. Impresionante. 20 años recién cumplidos. ¿Tenemos otra? Ahí volvés a ser vos. Ese es el subteniente Fernández, el jefe de la el que está mirando la foto a tu derecha. Exacto, el jefe de la sección escolta. Ajá. Y después los 2 suboficiales que eran mis escoltas, ¿no? Uh-huh. ¿Hay más? Los dos de mi compañía. Ah, mirá. Bueno. Gracias, Fran. Entonces, la inteligencia los tenía ahí, a los 2 estos que habían venido de Santa Fe. En un momento determinado, el viernes anterior al 5, el viernes 3, salen Franco. ¿Y qué queda en la unidad? Queda la guardia, queda el
el retén. Retén Era una compañía completa que quedaba armada por las dudas, porque ya había planes. El regimiento ya tenía planes específicos ante por si recibíamos alguna agresión de este tipo, porque ya veníamos de ataques a unidades azul, un montón de unidades, ¿no es cierto? Entonces había un plan de defensa del cuartel, ¿no es cierto? Entonces estaba el retén, la guardia, y el resto la unidad estaba Franco, claro, ¿no es cierto? ¿Quiénes eran? El oficial de servicio, me acuerdo, era el subteniente Cáceres, un correntino que también va a ir hoy, que terminó con un tiro a la pierna. Y el jefe del retén era el subteniente Mazzaferro. Teniente post-mortem, ¿no es cierto? Que ahora yo te voy a pasar la sucesión de los actos del día del domingo que viene, para que vos sepas, ¿no es cierto? Yo no fui condecorado. Yo fui, pongámosle, reconocido, a lo mejor, y reconocido por el gobernador de la provincia, que aún está. ¿No es cierto? Pero yo... nosotros, los oficiales y los suboficiales, cumplimos con nuestra tarea. ¿No es cierto? Así lo tomo yo. Cumplimos con nuestra tarea. A los que hay que reconocer son los soldados. Lo que sí nosotros nos tenemos que reconocer es la formación que le dimos a esos soldados para que reaccionaran como reaccionaron. ¿Sí? Del soldado Luna, por favor. Tenemos una foto de Hermindo Luna. Hermindo Luna pasa a la historia con aquel... Acá no se rinde nadie, mierda. Exactamente, era el cuartelero, fíjate vos la importancia, porque era el cuartelero que estaba... ¿Tenemos fotos de Hermindo Luna, Fran? Sí. A ver. Que estaba ese, un gran héroe. Un héroe. Un héroe. 18 años. Estaba custodiando el descanso del retén. Que estaba descansando en la cuadra con todo el armamento. Listo para reaccionar en el caso de algún ataque. Pero ¿por qué no tomaron? Porque él se opuso. Cuando él le dice, y eso permitió... Negro, no es como la cosa. La reacción del retén. Él tuvo la suficiente valentía, el suficiente heroísmo de repeler y aguantar para que el resto pudiera entender lo que estaba pasando. Con vos no es la cosa, negro, rendite. Esa fue la intimación. Y él le dijo, acá no se rinde nadie, mierda. Y lo cortó una ráfaga de ametralladora. Y así todo el retén reaccionó y lo sacaron. Bueno, el soldado mayor, el mismo 5, se presentó a la unidad. Y vino a hacer un reconocimiento para ver cómo estaba la situación para, en el caso de ellos, llevar adelante el intento de asalto, cómo se iba a desarrollar el tema. Vino, lo vio al cabo Primero Oviedo, su encargado de depósito de intendencia, ¿no es cierto?, que estaba de semana en la compañía B. Y el cabo Primero Oviedo le dice, Mayol, acordate que tenés que venir antes de Franco porque me tenés que ayudar a pasar los inventarios del depósito a máquina. Esto después lo recuerda Oviedo, en su momento no se da cuenta y él le contesta, no se preocupe, mi cabo primero, que voy a venir a inventariarlo. Eso Oviedo después se da cuenta, después de lo que pasa.
Bueno, arma todo, ve todo, se retira del cuartel y después sobreviene el ataque. En 5 camionetas, entran por la parte de atrás del cuartel, ¿no es cierto? Cometen ¿Es cierta la errores. historia de que Mayol desarma a su compañero que está Sí, que estaba apostado ahí. apostado Sí. y que No sé si es Mayol específicamente, uno de ellos, porque yo ahí no estuve, no sé. Pero uno sí, lo desarma. lo que se dice... El soldado que está centinela lo deja avanzar porque ve que es compañero de él. Claro. ¿No es cierto? Cuando se da vuelta, le pegan y le sacan el arma y lo meten adentro de la garita. Exactamente. Chao. Y va, y ahí se va. Y ahí abren la puerta para Exacto. Un grupo va al casino de suboficiales. Ahí estaban los 2 suboficiales, no lo logran tomar. Van a la compañía A, donde estaba Mazzaferro. Cuando escuchan los disparos, Mazzaferro sale y lo reciben con un escopetazo a la salida de la compañía, lo matan. Otro grupo va a donde está el retén, donde Luna retiene, hace el aguante. Y otro grupo va a la guardia, a tomar la guardia, donde ahí matan a algunos soldados, pero se defienden el tema. Había 2 ametralladoras. 2 ametralladoras MAG en el sistema de guardia, digamos, una que estaba en la guardia propiamente dicha y otra que estaba apostada sin operador en el mástil del regimiento. ¿Sí? En la refriega de la guardia de prevención lo matan al sargento primero Sanabria, que era el operador de radio del centro fijo de la unidad, ¿no es cierto? Ahí se defiende Cáceres, que estaba ahí, bueno, lo hieren, y Mayol sale corriendo con la ametralladora, portando la ametralladora que estaba en la guardia. Y la ametralladora, porque el sargento de cuarto salta y va y toma la ametralladora que estaba sin operador y la empieza a operar, y la ametralladora del mástil lo toma a Mayol y lo mata. Esa ametralladora fue una salvación. Siempre teníamos problemas que se trababa, que por H o por B tenía problemas. Ese día funcionó, no sé si Dios nos iluminó, funcionó. Bueno. Lo que pasa es que, guarda, para quienes no sepan, si ellos llegaban a tener una MAG a disposición, sí, el radio de daño que tiene una MAG es enorme. Sí, sí. Es enorme. O sea que esa situación es clave. Cometieron muchos errores. Ellos. Se olvidaron que en el puesto 1 había un grupo completo de soldados con un suboficial. Se olvidaron del casino oficiales, que está fuera del regimiento. Está separado por una calle pública, pero está fuera del regimiento. Se olvidaron del barrio militar. Está ahí. Si vos tirás 2 o 3 tiros en el barrio militar y ya ahí... Y más en esa época. Claro, la gente que vive piensa 2 veces porque están los chicos, está la familia. Bueno. ¿Qué es lo que a mí... Bueno, el ataque de ellos, el ataque en sí, dura 5 o 10 minutos. Después era la lucha por salir del cuartel. No sabían cómo hacer para salir del cuartel. ¿Por qué? Porque se puso en práctica el plan de defensa del cuartel que ya estaba programado. ¿No es cierto? Todos los oficiales teníamos armamento en nuestra casa. Todos sabíamos que teníamos que ir vestidos de cualquier manera, pero con casco. Porque sabíamos que ellos tenían uniforme, pero no tenían casco. Había una fracción que iba por atrás, otra por adelante. Bueno, en mi caso particular, yo como buen formoseño, casado con una formoseña, estaba en la casa de mi suegro. No estaba ni en el casino oficial ni en el barrio militar. Y estaba escuchando el partido del club de mis amores, River Plate. Y resulta ser que la llaman por teléfono a mi suegra, una amiga, y le dice, doña Perla,
Me dice, María del Carmen y Roberto están ahí. No. ¿Y dónde están? Y porque ella ya sabía lo que estaba pasando. Y María del Carmen se fue a estudiar a la casa de Carmen con él. Y Roberto no, Roberto está acá escuchando el partido. Ah, me dice, porque están atacando el cuartel del regimiento. ¿Y estabas lejos Y de ahí? después estaban en el centro. Y después me dice, mirá, estas son cosas personales. Y mi suegro dice, ¿qué hago? ¿Le digo o no le digo? Claro. Porque ella no es soldado, ¿viste? Ella, Claro. me van a matar el yerlo. Eso es lo primero que piensa. ¿Me entendés? Claro. ¿Le digo o no le digo? Y me dijo. Gracias a Dios llegó mi señora, porque también algo vio, la policía andaba, porque mi suegra vivía a media cuadra del departamento central de policía. Estaba la policía dando vuelta, bueno, la saqué a las 2, tenía un Fiat 600, yo me fui al cuartel. Cuando llego a la esquina del barrio militar, me para un suboficial que estaba armado ya de civil y me dice, mi subteniente, deje el auto porque es una balacera, en todo caso váyase por el interior del barrio militar y llega al regimiento. Así lo hice. Bueno, ahí me junté con un grupo de suboficiales y con el S2 que estaba ahí, el entonces teniente primero Betoli, actualmente preso político, o como yo le digo, prisionero de guerra, ¿no es cierto? Que no puede ir a rendir honores a sus camaradas porque está preso en el domicilio. Y ahí entramos. Y ahí se produce La pinza. las pinzas. Y los tipos no sabían cómo hacer para salir. Encima estos dos suboficiales, de uno me acuerdo del apellido, La Cuadra, consiguen un fusil y suben al tanque de agua del regimiento y de ahí, bueno, abren fuego a discreción. Bueno, hasta que llegado... Perdóname, ¿había mujeres? No, no había. Hasta que, bueno, se cierran las pinzas, se escapan 1, 2 o 3 que van rumbo al aeropuerto, porque en Formosa, no sé ahora, pero en esa época no había, la única vía de escape era el avión en realidad, porque Claro. era la ruta 11, la única ruta de entrada y de salida de Formosa. Después tenía Paraguay. Claro. Gobernaba Stroessner. Stroessner. No te vas a cruzar. No te vas a cruzar ahí porque estás peor que Está peor de este lado, claro. Y después el monte. Y el Si monte... vos no conoces el monte te come. Y si no, lo comíamos nosotros, lo mismo. Claro. Así que con el avión... porque esto es importante, para aclararlo, la operación que ellos hacen militar es una operación muy, muy sofisticada, digamos, para Sí. lo que se había hecho. Si yo no me equivoco, es el primer ataque de montoneros que a un regimiento militar... Exactamente. Los otros habían sido del ERP. Del ERP. Y hay un dato ahí, yo siempre me olvido. El jefe de montoneros era Firmenich. Sí. Perdías, el tercero siempre me lo olvido en el orden de jerarquía, Hasley, un nombre así. Y el cuarto, Yagual, ese es el que prepara toda la operación, donde él lo que previene es lo que estás diciendo vos, de la ruta 11, secuestran el avión, como decía el resumen, y se van con un avión y ahí muere también asesinado un oficial de tránsito de la policía, de la provincia de Formosa, al cual se le rinde honores en el regimiento y en la formación. Porque él se resiste al darse cuenta de que hay no había celulares, o sea, olvídate todo lo que uno dice, pero ¿cómo no le avisaron? Le mandó un WhatsApp. No existe, no existía eso. No. El tema es que... Ellos siguen con el avión secuestrado, siguen en la pista, en la cabecera de pista para rajar. Yo imagínate que hoy ya tengo, ahora el 27 de agosto pasado cumplí 72 años y yo no tengo ningún tipo de miedo ni nada que no pueda expresar a esta edad.
el que participó, porque no era solamente el ataque en sí, o sea, el hecho armado en sí, era el avión, eran los puestos sanitarios que se habían montado en la provincia del Chaco, en la provincia de Corrientes, era una operación mucho más grande, ¿no es cierto? Estuvo metido el exdiputado Kunkel, Claro, claro. entre otros. Bueno, esto ya, bueno, y ahí es el combate Ahora, en el cual yo participo en la entrada, a la recuperación del cuartel, y ya lo que te voy a contar ahora es lo que me contaron a mí también, porque yo no estuve en el aeropuerto. Ahora, escúchame, Roberto, cuando vos te juntás con tus suboficiales y deciden hacer el cierre de esa pinza, ¿es un combate encarnizado? Porque lo que se dice es que los tipos asesinan a varios conscriptos durmiendo En la guardia. en la guardia. Sí. O sea, asesinan a los... Por eso también es una de las cosas que los conscriptos no se rinden. Dicen, no, ¿qué? ¿Para qué nos matás? No. Ya se había, ya el combate ya se había volcado hacia nosotros. Te vuelvo a repetir, el ataque son 10 minutos. Son rechazados en el casino de suboficiales. Son rechazados en la compañía de comando, que era donde estaba el retén. Son rechazados pese a las bajas en la guardia. En la guardia del regimiento. Se olvidan del avance nuestro en el puesto 1. Fueron cercados por atrás a órdenes del segundo jefe, el teniente coronel Plechot, que en paz descanse. El jefe no estaba, el coronel Oliva estaba en Corrientes. Después se entera del tema. Pero bueno, y a contrapartida de esto, el avión parte. Hay diálogos, yo no te puedo certificar la certeza, porque es cosa que me han contado, yo estaba en el regimiento. Se abren la puerta del avión, ¿qué pasó? No sé, aparecieron milicos de todos lados y nos cagaron a tiro. Ese fue el diálogo. Se va el avión, tenía todos los aeropuertos cerrados, pero fíjate vos, la importancia y la grandeza de la operación que ellos tenían. Ahí viste el avión enterrado, sí. ¿No es cierto? Ellos tenían una pista de alternativa de tierra preparado cerca de Rafaela. ¿Tendrá algo que ver el integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Lorenzetti? Me dicen que tenía... ¿Por qué? Porque por nombre de guerra, el mono. Y él era... Porque aterrizan en la pista, la hacen en San Rafael. En Rafaela. Perdón, en Rafaela. ¿Y el Lorenzetti es de ahí? Lindante. Ajá. Tenía su propiedad. Esto ya... Mirá si se llega a enterar lo que estoy diciendo. Claro. Bueno, pero no me interesa. Esto lo ven, tenemos 32.000 suscriptores. No me interesa, realmente. Bueno, pero tampoco estás diciendo nada, es una suposición. Una suposición. Bueno, yo me acuerdo que tuvieron que traer una pista de aluminio, si mal no recuerdo, de la Antártida para poder sacarlo, levantar el avión y sacarlo, que al final lo lograron sacar. Ahora, y además la pericia de los pilotos, o sea, tenés que tener la preparación de tener un piloto dentro de tu propia organización. Imaginá lo que aterrizar un Boeing 737 en una pista de tierra, con el peso que tienen esos bichos. Bueno, ¿Qué te cuentan tus compañeros de la parte que vos no viste del combate cuando vos ya llegás, que ya los cierran y ya prácticamente quedan ¿Qué me pueden me pueden contar? Bueno, lo del soldado Luna, lo de Mazaferro, lo que pasó en la guardia, el cierre que hicieron, ¿no es cierto? Y las bajas que se produjeron de ellos.
Las bajas que nosotros tuvimos realmente fueron... no fueron bajas, fueron asesinatos. Asesinatos. Porque vos tenés bajas cuando vos Estás combatiendo. te combatís y te enfrentás frente a frente, no cuando te matan durmiendo, ni cuando te matan bañándote. Esas no son bajas, esas son asesinatos. Tenemos una foto ahí, Fran, de los fallecidos, ¿no? Perdón, los asesinados por montoneros, los héroes formoseños. Sí, ahí está. Ahí están. Tenemos Entonces, 10 conscriptos. un suboficial y un oficial. Un oficial y un agente de policía. Y un agente de policía. De tránsito de la policía de Formosa. Sí. Gracias a Dios, yo sé que Sanabria, el sargento primero, sargento ayudante post-mortem, la ilusión que tenía, dicho por el hijo, ¿no es cierto?, que seguramente va a estar el domingo, era que su hijo fuera profesional y qué sé yo, y bueno, y lo logró. Creo que es ingeniero, si mal no recuerdo. Vos fíjate que todo este ataque que estamos hablando, todo este hecho terrorista, es en democracia. Aquellos que supuestamente querían combatir a los militares para que no hicieran el golpe o para volver a la democracia, empiezan dañando la democracia. Ellos sabían que para lograr su proyecto socialista a través del voto popular no lo iban a poder hacer por la idiosincrasia de nuestra ciudadanía. Lo tenían que hacer por la fuerza. Y para eso, como ellos decían, debían derrotar al ejército burgués. Así nos llamaban a nosotros. Al quedar un país en la indefensión, era fácil la toma del poder. Y yo creo que, esto no lo sé, pero yo creo que este hecho precipitó el tema de los decretos de aniquilamiento. El operativo Independencia surge después de... Yo creo que sí, no tengo bien... No te recordás. Ajá. Porque a mí me mandaron, para variar. Yo estuve 3 meses en Tucumán. En Tucumán. Y me acuerdo que cuando fuimos al casamiento de un sobrino nuestro en Tucumán, porque yo después no volví nunca más a Tucumán, cuando vas llegando a Tucumán, ¿no es cierto?, acá en Mendoza ves la serranía y los montes. Y yo le iba explicando a mi señora, mirá, le digo, a ese lugar, a ese monte tan cerrado y con sierras y qué sé yo, teníamos que entrar a sacarlos. Eran emboscadas y contraemboscadas. Ese era el combate. Pero había que entrar, ¿eh? Había que entrar, había que estar en una emboscada, tendiendo emboscadas en sendero, bajo la lluvia, en silencio, en la noche cerrada del monte, Vietnam. Vietnam, hasta con los mismos helicópteros. Vietnam, el Vietnam argentino. Hay un libro, ¿no?, que se llama creo el Vietnam. Que hay un libro que se llama así. El Vietnam argentino. Sí, hay un libro que se llama así. Así que bueno, esa es la experiencia lamentable, lo único que lamentablemente me llevé. Ahora, esos que iban contra el ejército burgués terminan matando a conscriptos. Que yo no sé si en el fondo no eran peronistas, mirá lo que te digo. No, bueno, es muy buena tu apreciación. Formosa era peronista y en ese momento, y la verdad que la mayoría de la gente, Hermindo Luna era peronista, si mal no recuerdo. Yo creo que no te lo puedo certificar. Digo, no porque creo que la familia lo ha dicho. No te lo puedo certificar, pero sí. Y lo que no se dieron cuenta es que esos conscriptos tenían unas bolas más grandes que la de Ñandú. Y se enfrentaron a matar o morir con los que venían a querer. Por eso empecé esta charla con el tema de que nadie me sabe definir qué es el peronismo. Porque se mataban entre ellos, vos lo dijiste. Pero yo te puedo decir, era un gobierno peronista. Sí. Cuya comandante en jefe era peronista. ¿No es cierto?
Sí. Y ellos atacaron, ellos que decían ser peronistas, atacaron una unidad Es un lugar peronista. con soldados o con chicos que a lo mejor eran peronistas. Es lo más lógico, ¿no es cierto? Presuponer. Yo escuché una definición un día por radio de un español. Y él, en un programa de radio de La Nata, me acuerdo, Ajá. que venía haciendo gimnasia con los auriculares. Y el tipo decía, porque el peronismo, le decía, el español le decía a La Nata, definime qué es el peronismo. Abarca de la extrema izquierda a la extrema derecha. Gane quien gane, el resto se encolumna y obedece. Si gana la extrema izquierda, la extrema derecha se encolumna y obedece. Si gana la extrema derecha, la extrema izquierda, si gana el medio, suponete Menem, por decir una cosa, se encolumna. Y el tipo le dijo, eso no es democrático. Eso es un sistema de poder. No existe en ningún país democrático eso. Porque siempre ganás. Siempre ganás. Sea de izquierda, de derecha, de centro. Y también la utilización de Dios. O sea, tenés Sí, ¿no? de ese extremo que vos decís, de ultraderecha, un catolicismo, un nacionalismo católico profundo, hasta una izquierda que le da la espalda. Ahora, si hay Exacto. que. Y a Dios, a Jesús, le ponen la boina montonera o le ponen la corona Yo de sé, espinas. yo sé que antes de los... No lo sé, o sea, me lo contaron, porque yo no estuve. Donde yo no estuve, te digo lo que me contaron, que te pueden haber contado a vos lo mismo. A mí me dijeron que cuando se firma el decreto de aniquilamiento, el comandante general, porque era el comandante general, en ese momento se llamaba así, al jefe del ejército, que era Videla, cuando recibe la orden, él les dice, ¿para cuándo quieren que esto se solucione? Y le dijeron, para ayer. Hay dos formas de encarar el tema, le dijo el general. Una forma centralizada, que denota un mayor control, en todo sentido, en las operaciones, y una forma descentralizada. Si lo hacemos centralizado, Es va a más largo. va a durar más en el tiempo. Si lo hacemos descentralizado, menos en el tiempo, pero muchas bajas. Ahí tenés. El ejército se ordenó de alguna manera determinada, se ordenó operacionalmente, y bueno, era una guerra, la guerra revolucionaria es una guerra sin ley, sin ley, sin ley, y con un enemigo sin rostro. No es como la guerra de Malvinas, Sí, claro. donde se enfrentan dos ejércitos perfectamente definidos, con sus estandartes, y donde hay ley, el Tratado de Ginebra, donde un enemigo, cuando te encuentra caído, te ayuda, por más que sea tu enemigo, te cura. Esta guerra, ¿por qué es una guerra sin ley? Porque que te maten a vos, que sos soldado, para eso sos soldado. Pero que te maten a tu señora, a tus chicos, que te metan una bomba en tu casa, eso no es de soldados, es de terroristas. Claro, que es de imponer el terror, Entonces, y imponer una ideología a través del miedo, del entonces, terror. es duro lo que yo voy a decir, pero en algún momento lo tengo que decir. Entonces, al terrorismo que trata de imponer su ideología a través del terror, le tenés que imponer más terror y que ellos te tengan miedo a vos.
y no vos a ellos. ¿Me entendés? Eso es lamentablemente a lo que nos llevó esta gente y que nosotros no buscamos. Es una guerra donde los elementos de inteligencia tienen una importancia central. No había pasado una hora de haber finalizado los combates en el regimiento de Formosa que ya estaba todo el destacamento y los servicios de inteligencia de Resistencia, porque en Resistencia estaba el destacamento de inteligencia trabajando en el lugar. Y así fue. No, y aparte, por ahí, qué sé yo, tal vez quien nos esté viendo, que está tomando un cafecito, comiendo una tostada, tranquilo. Yo, cuando hablo con veteranos de Malvinas, que son con los que más hablo, sufren la muerte de un conscripto como si fueran propios. Como si fuera un hijo. ¿Sí? Hoy en día se juntan, se abrazan, lloran juntos, son soldados y responden a órdenes políticas. Por eso generalmente el soldado no los quiere a los políticos. Porque no son políticos, son soldados. Se abrazan, lloran juntos, van a los nuestros en Inglaterra, vienen los de Inglaterra acá. Pero cuando vos vas y como oficial, sabés, vos oficial, suboficial, los cuadros, oficiales y suboficiales, que perdió la vida, y para colmo que haya sido asesinado de esa manera, y la verdad que hicieron todo lo posible para que... Yo te puedo contar un episodio de un compañero mío, porque me lo contó él. Un comando, una patrulla de comandos, el liderado se enfrenta con una patrulla de comando inglés, los derrotan y muere el jefe del capitán Hamilton. Sí, Hamilton. ¿No es cierto? Sí. Y mi compañero organiza una formación, consigue una bandera inglesa y lo entierra con todos los honores. Vos eso no lo podés hacer con un terrorista. No, pero en ese monte que me estás diciendo. Bueno, y el suboficial, uno de los suboficiales que era integrante de la patrulla de Hamilton, sobrevive y cuando termina la guerra va y le dice a sus superiores: el capitán Hamilton está enterrado en tal lugar y lo enterró este señor con todos los honores. ¿Y qué hicieron los ingleses? Usted mantenga el arma que tiene, el arma individual que tiene, no se la vamos a sacar, manténgala. ¿Estuvo armado prisionero toda? O sea, es una diferencia. Yo, por eso... ¿Te pasa, Roberto, de volver a ese momento? ¿Te pasa de estar en la noche, en algún momento? Yo no pude, no me acuerdo, pero mi señora me dijo: vos no pudiste dormir dos días seguidos. Y me dijiste que vivíamos en el casino oficial y me dijiste: no apagues la luz a la noche. Sí, revivís todo, qué sé yo. No sé, la verdad que no sé por qué vivimos esto, pero bueno, es lo que nos tocó. Tener que... Bueno, como yo le digo a muchos que hablan, estos jueces, yo le digo: los jueces prevaricadores cazan en el zoológico, porque saben que no somos terroristas. Porque si fuéramos terroristas, hacemos lo que hicieron ellos cuando los largaron y ejecutaron al juez Quiroga y a otros jueces. Y yo estoy seguro que mañana somos todos amnistiados. El Camarón, que tuvieron que irse. Exacto. Escúchame. Entonces cazan en el zoológico, pues saben que somos soldados, bajamos la cabeza. Pero es como decía el general Menéndez: yo para hacer una operación militar no puede ser que vaya a pedirle permiso a un fiscal para hacerlo, porque se me vuelan los pájaros. Porque no es una guerra convencional. Es una guerra
ellos están organizados en células, estaban organizados en células, ¿no es cierto? Y cada uno tenía un responsable que decía, por ejemplo, yo era tu responsable, Luis, y te decía, mañana a las 17 horas nos encontramos en Moldes y Cobos. Te espero ahí. Bueno, vos mañana a las 17 horas no ibas a Moldes y Cobos y yo te daba como que habías caído en manos de las fuerzas legales. Chao. La célula volaba, no lo agarrabas más. Es muy fácil hablar de un juez federal que no tiene ni la más mínima idea de lo que es la guerra contra el terrorismo. Lo mismo ahora si quieren solucionar el problema con el narcotráfico. ¿Vos te crees que lo van a solucionar con la... No, es narcoterrorismo. Vos tenés que agarrar y cerrar la frontera. Y Juan José Gómez Centurión dice que lo primero que hay que hacer es que cerrar la frontera, que no entre más nada. Aérea, claro, ley de derribo, terreno. Bueno, nos vamos a la mierda con los temas, pero ¿por qué todavía que dijo en algún momento Petri que iban a poner la ley de derribo? Porque todavía nos sigue, mal que nos pese, nos sigue gobernando el progresismo. Y el progresismo, ¿cómo puede ser que los presos que están por asesinato, por un montón de cosas, voten? Cobren un sueldo. Eso es estar a favor de la delincuencia. Es así de sencillo, hay que decirlo con todas las letras. Por eso yo no me guardo nada. Yo digo con todas las letras. Alguna vez tenemos que sincerarnos. Nuestra sociedad se tiene que sincerar. Tiene que saber verdaderamente lo que ha pasado y lo que ha sufrido, lo que ha sentido un miembro del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea, de Gendarmería, de Prefectura, de la Policía Aeroportuaria, lo que ha sufrido. Estas cosas. Ahora, pasado el tiempo, ya en un país donde verdaderamente no tenemos los problemas étnicos que puede tener Europa, los problemas religiosos que hay en Gaza y en otros lugares de África, de Medio Oriente también. Un mensaje, digamos, de esperanza a esto, a esos 13 argentinos que entregaron su vida por una nación libre, por una nación justa, por una nación independiente. ¿Tenés algo para...? Vos sabés que lo que voy a decir es triste. Yo no sé si ellos murieron inútilmente. Bueno, si estamos acá hablando de ellos, seguramente no. Yo no lo sé. Pues yo estoy seguro, Roberto, que la historia es muy larga. La historia, nosotros desgraciadamente somos muy egocéntricos como seres humanos, pero nosotros pasamos. No, yo sí, nosotros. Y esas historias, ese Luna, no pasa. No pasan los héroes de Malvinas, no pasan los héroes de la yo puedo tener mis diferencias con mi grande diferencia. Puedo estar en las antípodas porque también hay que decirlo, del gobernador Infran en Formosa. Pero el gobernador Infran instituyó el Día del Héroe Formoseño por ley provincial, el 5 de octubre. Y soy consciente de que a lo largo del tiempo, desde que pasó ese 5 de octubre del 75, que después volvió la democracia con el 83, hasta el día de la fecha, es un gobernador
que conmemoró el día 5 de octubre dentro del cuartel a puertas abiertas con todas las escuelas, con sus banderas, instituyó esta ley provincial. Y está haciendo muchas cosas, no voy a decir qué, pero está haciendo muchas cosas por esa unidad. La 29 de Monte. Por ese regimiento 29 de Monte. Muchas cosas que no hace ni el ministro de Defensa, ni ningún presidente de la nación que teóricamente se enrostra, bueno, el pobrecito, que se enrostra el título de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Bueno, algo bueno tenía que tener, Che y Fran. Exactamente. Bueno, por ahí es el, ¿cómo se llama? El error que confirma la regla. Te agradezco un montón que hayas venido. ¿Te has sentido cómodo? Es un tema muy Me he jodido. sentido re cómodo. Tema difícil. Pido disculpas si por ahí soy muy, ¿cómo te puedo decir? Muy sincero, o a lo mejor en demasía, pero es lo que siento y lo que yo llevo adentro, lo que voy ahí ahora el 5 de octubre, voy a ir a Formosa y qué sé yo, no sé, mirá. Bueno, ojalá que Dios y que nuestro Señor y su Santa Madre los tengan en la gloria, pobrecitos. Eso es lo único que pretendo, porque nosotros no lo tenemos en la gloria. Algunos sí, otros no. Trabajemos para... El otro día estábamos hablando de René Favaloro, ¿no? Como la historia. Tenemos dos Argentinas. Una Argentina negativa, oscura, complicada, de chorros, y otra Argentina de prohombres, de grandes personas, de grandes amores a nuestra nación. Y como alimentemos esta. Para esta, que la alimenten las basuras. Alimentemos esta, la grande, la que tenemos la deuda de ser una gran nación. Roberto, gracias por haber venido, te agradezco muchísimo. Lamento si te he hecho por ahí pasar recuerdos que son complicados, pero te agradezco muchísimo por tu presencia. Que en estos 50 años se vuelvan a encontrar y que encuentren ese sentido a tanta lucha y a tanta sangre. Y con respecto a lo último que dijiste, que así sea. Te agradezco muchísimo. Gracias a vos. Y bueno, a todos los que nos han acompañado hasta este momento, les agradecemos mucho. No dejen de suscribirse al canal o Inmortales, a ponerle like a este episodio para que el algoritmo de YouTube lo distribuya y que este contenido lo vea más gente. Lo que hemos hablado acá no se habla en todos lados. Se habla acá y vos lo podés compartir, consensuar o no. Son puntos de vista y todos los tenemos que respetar. Nos vemos en el próximo episodio de esto que hemos dado por llamar Pensemos. Hasta la próxima. El nuevo estacionamiento medido digital de la ciudad ya está en funcionamiento. Si estacionás en las calles que utilizan este sistema, tenés que pagar usando la app Zen Mendoza, disponible en Play Store y App Store. Es fácil, te registrás con tus datos, indicás la patente e iniciás y finalizás el estacionamiento cuando lo necesites. También podés escanear los QR y conocer los comercios donde comprar crédito. Conocé las calles, los horarios y más info en ciudaddemendoza.gov.ar.